Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Deuteronomio, capítulo 31. Casi nos acercamos ya al final de este libro para pasar al libro de Josué, donde estaremos explorando los distintos movimientos del pueblo de Israel para conquistar la tierra de Canaán. En el capítulo de hoy vamos a hablar de Josué y los retos que le esperaban. Pero como siempre, antes de nuestro estudio vamos a orar. Buen Dios, que al estudiar hoy el capítulo 31 podamos entender que en muchas situaciones y ocasiones de la vida vamos a enfrentarnos con desafíos, con dificultades, pero que tú nos mandas a ser valientes, que tú nos mandas a esforzarnos y a enfrentar esas situaciones con la seguridad de que vas a estar con nosotros. En Jesús, amén. Capítulo 31, el libro de Deuteronomio nos habla del hecho de que se escoge a Josué para ser el sucesor de Moisés. En el versículo 1 dice que a Moisés habla con el pueblo y les dice: ya tengo 120 años, yo no puedo seguir siendo su líder. Además, yo no voy a cruzar el Jordán, pues he ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor su Dios marchará al frente para destruir a las naciones. Versículo 7 dice que llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a tus antepasados, y tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Ahora, cuando hablamos de Josué, tradicionalmente leemos este versículo: no, sé fuerte y valiente, tú entrarás con el pueblo, no te dejará, no te abandonará. Y este tipo de versículos lo aprendemos como niños en Conquistadores, o como niños en Aventureros, y se crece, se llega aquí a mayor. ¿Y cuál es tu pasaje preferido? No, Josué 1.8, Josué 1.9. Aunque aquí estamos hablando de Deuteronomio 31, 7 y 8, vamos a ver que estos Deuteronomio y Josué 1.9 se parecen mucho. Pero la idea es la misma: sé fuerte, sé valiente, no temas, no te desanimes. Ahora, ¿por qué Dios le está diciendo eso a Josué? Usualmente, si tú estás instruyendo a un nuevo líder, le vas a decir: bueno, todo te va a salir bien, vamos para adelante, mucho ánimo, mucha fuerza. Pero aquí el texto de una vez es como que: sé fuerte, sé valiente, no vayas a desmayar. Es como que te espera algo malo. Y de hecho, cuando avanzamos en el capítulo nos damos cuenta que en el versículo 14 le dice: el Señor le dijo a Moisés: se acerca el día de tu muerte, llama a Josué y preséntate con él a la tienda de reunión. Entonces Moisés y Josué se presentaron, el Señor se aparece a la tienda y le dice a Moisés: tú vas a morirte, vas a descansar, así que este es el destino, ¿no?, de Moisés. Pero el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, versículo 23, esfuérzate y sé valiente, porque tú conducirás al territorio que juré darles a los israelitas y yo estaré contigo. Ahora, en el final del capítulo se presume, ¿sí?, que el pueblo de Israel se iba a desviar, porque de hecho ustedes leen el versículo 27, 28 y 29, en el texto se dice que, o al menos Moisés no sabe que en el versículo 29 dice: porque sé que después de mi muerte se pervertirán y se apartarán del camino que les he mostrado, y en días venideros les sobrevendrán calamidades, porque harán lo que ofende al Señor y con sus detestables actos provocarán su ira. Cuando nosotros leemos este versículo, encontramos la clave de por qué Dios, Moisés, y se le repiten una otra vez a Josué: esfuérzate y sé valiente. Resulta que el desafío que tenía Josué por delante era enorme. El pueblo de Israel era una nación que había sido una nación de esclavos, pero que ahora se había transformado en una nación política, en una nación de guerreros, en una nación que estaba a punto de conquistar una tierra. Era un pueblo que estaba a punto de ir a la guerra. El libro de Números nos enseña que el número de soldados eran 600,000 soldados. Aproximadamente el pueblo de Israel era un pueblo de 2 millones de personas. En comparación, el país de Uruguay tiene alrededor de 4 o 5 millones de personas. Entonces, Israel era la mitad de Uruguay. Israel, para poner en perspectiva, podría llegar a ser la población de una ciudad relativamente grande en algunos de los países de Latinoamérica, ¿no? Hay ciudades, por ejemplo, en Colombia, que tendrían entre 1 y 2 millones de personas. Y esto es un montón de gente.
Y este montón de gente, ahora Josué era el presidente de ellos y Josué tenía que gobernarlos, Josué tenía que liderarlos, Josué tenía que, y no solo que liderarlos en lo que corresponde a lo diario, que eran las disputas, que eran los conflictos, que era que fulano mató a fulano, sino que Josué tenía que llevar a este pueblo al desafío más grande de la historia, porque era llevarlos a la guerra y llevarlos a la conquista. No era una tarea fácil. Era la tarea de la vida. Así como Moisés, y la gente usualmente dice, no, Moisés se equivocó, no entró, pero es que Moisés estuvo al frente de este pueblo por 40 años. Y es Moisés el que en cierta forma establece un sistema político, el que establece un sistema legal, el que transforma a un grupo de esclavos que no eran capaces de tener independencia en ahora una nación poderosa delante de la cual iba Dios. Y entonces Josué tenía ahora que tomar ese pueblo y establecerlo en una tierra y organizarlos y hacer que ese sistema político legal que Moisés había organizado ahora se hiciese una realidad. Era la tarea de la vida, era constituir una nueva nación. La tarea de Josué era similar a la tarea que pudo haber enfrentado en su época Simón Bolívar en la independencia, por ejemplo, de Colombia. Era una tarea titánica, era pelear, era establecer, era construir, era organizar y era algo tremendo. Y entonces en medio de esa comisión es donde Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas, yo voy a estar contigo. Era porque el desafío que estaba delante de Moisés era grande, porque el desafío que estaba delante de Josué era un desafío que a cualquier persona le temblarían las piernas, era un desafío que cualquier persona diría no, era un desafío que cualquier persona lo desanimaría. Y por eso Dios le estaba diciendo, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Tú y yo enfrentamos en la vida situaciones similares. Quizás no nos toca dirigir una nación, quizás no nos toca crear un sistema legal, quizás no nos toca llevar a 600,000 personas a la guerra y hacer que se establezcan en una tierra. Pero tú y yo, cada uno de nosotros vivimos a nuestra manera, desde nuestra perspectiva, con gigantes, con desafíos que son más grandes que nosotros. En algún momento, en algún video les conté, una de las grandes experiencias, grandes desafíos que yo en algún momento tuve en mi vida fue pasar de mi pregrado al doctorado. Entonces fue llegar al doctorado sin hacer la maestría. Cuando yo llegué a las primeras clases de mi doctorado, pues todos mis compañeros habían hecho maestría, excepto un compañero que estaba conmigo y yo. Y entonces habían cosas que se supone nosotros ya debíamos saber, pero que por no haber pasado por la maestría no sabíamos. Y a veces llegaban clases que eran 15 días y entonces en esos 15 días no solo teníamos que aprender lo que se supone debíamos saber, más lo que en esos 15 días debíamos aprender. Y recuerdo que llegó un momento donde el ritmo de estudio era que básicamente a la semana estábamos leyendo unas 1,500 páginas. En toda la clase leíamos 3,000 más lo que teníamos que aprender por nuestra cuenta. Entonces el ritmo era aplastante, era una locura, no estábamos acostumbrados y en algún momento yo llegué a pensar, yo no pertenezco acá, este desafío es demasiado grande para mí, yo qué estoy haciendo en este lugar, yo cometí un error, yo primero tenía que irme a hacer la maestría. Cuando uno ve el tipo de desafíos que tenía Josué, uno automáticamente se siente identificado. Pero el mismo mensaje que Dios le dio a Josué es el mismo mensaje que en algún momento Dios me dio a mí y es el mismo mensaje que Dios te da a ti. No te rindas. Si Dios te ha llevado a ese punto es porque necesita enseñarte lecciones. Si Dios te ha llevado a ese punto es porque necesitas quizás conocer personas. Es porque la situación que estás viviendo te va a enseñar algo que aún quizás tú no entiendes, pero que al final entenderás. Las palabras esfuérzate y sé valiente es porque automáticamente es natural para el ser humano ante el desafío que está delante de él decir yo no puedo, no doy más. Pero la palabra esfuérzate es sencillamente el que tú quieras levantarte y que quieras ir y que quieras decir, aunque sé que quizás no puedo, aunque sé que quizás es más grande que yo, aún así quiero enfrentarme al desafío. Y cuando Dios te dice no solo que esfuérzate y sé valiente, sino que yo voy a estar contigo y que yo te voy a hacer un vencedor, es entonces la seguridad de que cuando tú tomas el paso de levantarte, que cuando tú tomas el paso de decir yo me voy a enfrentar a este desafío, entonces Dios ahí es donde va a estar contigo y te va a ayudar a tomar tu gigante y a derrotarlo.
A mí me ayudó en el pasado en mi caso, en mis estudios doctorales. ¿Cuál es el desafío que tú enfrentas hoy? ¿Cuál es ese miedo, esa situación que es más grande que tú y que te trae tus rodillas, que te tiene con miedo, que le tienes pavor, que sencillamente dices no puedo y quiero renunciar? Ante esa situación hoy Dios te dice esfuérzate, sé valiente, yo voy a estar contigo. Y así como cuando leemos la historia de Josué, Josué fue victorioso porque Dios estuvo con él. Así como hay muchos testimonios que hemos escuchado de que Dios toma a una persona y lo lleva a la victoria porque Él estuvo con él, Dios también va a estar contigo, porque es el mismo Dios. Mi Dios, el Dios de Josué, el Dios de los testimonios que tú escuchas, sigue siendo el mismo Dios. Y ese mismo Dios puede obrar maravillas contigo. Que Dios te bendiga.